Vamos a realizar las instrucciones que figuran en esta pantalla para poder recordar algunas características de la circunferencia. Entonces, para empezar vamos a deslizar con el cursor al punto P. O sea, vamos a ir moviéndolo y ya podemos pensar en la respuesta a la pregunta que sigue. ¿Qué figura se forma? Evidentemente, estamos formando una circunferencia. ¿Sí? Bueno, voy a borrar el rastro, como dice ahí, y ahora voy a dibujar una circunferencia con la herramienta de GeoGebra. Una circunferencia que tiene centro en el punto C y pasa por el punto P. Ahí dibujamos la circunferencia. Voy a tomar la distancia entre el punto P y el punto C. En este caso es 4,24 y podemos observar efectivamente que si movemos el punto, la distancia siempre es la misma. O sea, ¿cómo podemos definir a una circunferencia? Es el conjunto de aquellos puntos que están a una misma distancia respecto de otro punto, que en este caso es el punto C y que llamamos centro. Esa distancia que hay entre el centro y cada uno de los puntos de la circunferencia es el radio. Podemos verlo acá. Como dice ahí, efectivamente, la circunferencia es el conjunto de puntos que equidistan de otro punto llamado centro. La distancia entre el centro y cada punto de la circunferencia es el radio. Vuelvo a tomar acá el término equidistan. Equidistan significa a igual distancia. Bueno, entonces, conociendo las características de la circunferencia, vamos a buscar cómo determinar la ecuación que representa esta curva. Entonces, tomamos como dato el centro de la circunferencia, que llamamos punto C, cuyas coordenadas son x0 e y sub 0, o y0 directamente, y vamos a tomar un punto P cualquiera de la circunferencia, cuyas coordenadas son xy. Entonces, conocemos que esta distancia, el radio, es igual cualquiera sea el punto de la circunferencia. Pero me voy a quedar con este y vamos a marcar el triángulo rectángulo que nos describe la distancia entre P y C. Esta distancia es la hipotenusa del triángulo y es el radio de la circunferencia. ¿Cómo describimos las medidas de los catetos de este triángulo rectángulo? Bueno, para el cateto horizontal sabemos que este punto está a la altura de x, así llamamos a la coordenada x de este punto, y este está a la altura de x0, por lo tanto, la distancia desde acá hasta acá es la diferencia entre los dos valores, la x de este punto y la x de este punto, o sea, x menos x0. Para el cateto vertical hacemos el mismo razonamiento. La coordenada y de este punto la llamamos y precisamente, y la coordenada y de este punto es y0. Entonces, la medida de esto es la diferencia entre y e y0, o sea, y menos y0. Por lo tanto, acá tenemos ya datos suficientes para poder armar una ecuación aplicando el teorema de Pitágoras. Y la ecuación nos queda cateto cuadrado más cateto cuadrado igual hipotenusa cuadrado. O sea, x menos x0 al cuadrado más y menos y0 al cuadrado es igual r cuadrado, donde los datos de esta ecuación van a ser el valor de x0, el valor de y0 y el radio de la circunferencia. Esta entonces es la ecuación canónica de la circunferencia. Veamos algunos ejemplos de circunferencias y sus ecuaciones siguiendo estas consignas. Entonces, voy a empezar dibujando una circunferencia de centro menos 2, 1 que pase por el punto 3, 5. Voy a la barra de herramientas, acá tengo la herramienta que me permite precisamente dibujar la circunferencia conociendo el centro y un punto. Entonces,
Primero ubico el centro, que es el punto menos 2, 1, y después voy a buscar el punto 3, 5, que está por ahí, y ahí tenemos entonces la circunferencia dibujada. Me paro acá, la selecciono y voy a cambiarle el color, la voy a pintar roja. Entonces, me preguntan cuál es el radio de esta circunferencia, o sea, cuál es esta distancia. Bueno, podemos pensar en el triángulo que se forma acá, que tiene, voy a dibujar, es un triángulo que empieza acá, sigue ahí, ahí y ahí. ¿Qué distancias tienen los catetos? ¿Qué medidas tienen los catetos? Acá tengo 5, acá tengo 4, o sea, tengo 25 más 16, eso nos da 41, o sea que la medida del radio de esta circunferencia es raíz de 41. Muy bien. Vamos a dibujar ahora la circunferencia de centro 0,3 y radio 4. Para eso voy a ir de vuelta al botón de circunferencias, pero ahora voy a elegir esta opción, circunferencias conociendo el centro y el radio. Entonces, me pongo sobre el punto 0,3 y ahora me pregunta cuál es la medida que quiero para el radio. Escribo 4, damos OK y ahí tengo la segunda circunferencia, que vamos a seleccionarla y pintarla de azul. Dibujemos ahora la tercera circunferencia que tiene que tener radio 3 y el centro estar sobre el eje de las abscisas, que es el eje X. Entonces, selecciono la herramienta, circunferencia con centro y radio, elijo un punto cualquiera sobre el eje X, por ejemplo este, le asigno 3 al valor del radio y ahí tenemos la tercera circunferencia. La voy a pintar, seleccionar y la vamos a pintar. El verde no lo tengo, vamos a pintarla de este color. Muy bien. Entonces, tenemos las tres circunferencias, podemos describir sus tres ecuaciones. Voy a abrir la vista algebraica para que podamos chequear las tres ecuaciones. Muy bien. Entonces, a ver, esto lo vamos a sacar. Ahí está. Muy bien. Entonces, la primera ecuación era la ecuación, la circunferencia roja. En ese caso teníamos el centro, es el punto, menos 2, 1. Y el radio habíamos calculado que era raíz de 41, ¿se acuerdan? Entonces, fíjense, acá tenemos la primera ecuación, dice x más 2, porque el centro era menos 2, entonces cambiamos el signo. En el paréntesis con y dice y menos 1, efectivamente era 1 el valor de la y del centro, igual a 41. Acuérdense que la ecuación era igual r cuadrado. Como habíamos calculado que el radio es raíz de 41, al elevar al cuadrado solo me queda 41. Voy a ocultar esta circunferencia, así vemos más clara la segunda. Para la circunferencia azul tenemos que el radio es el punto 0,3. Entonces, en la ecuación, cuando teníamos x menos x0, es como tener x menos 0, por lo tanto queda solamente la x. Y menos 3, efectivamente la y del centro es 3, y el radio de esta circunferencia ya estaba prefijado, era 4, acá no lo tuvimos que calcular, por eso dice igual 16, porque es el resultado de hacer radio al cuadrado. Para la última circunferencia teníamos que el centro es el punto 8, 0. Entonces nos queda x menos 8 al cuadrado más y solamente al cuadrado, porque y menos 0 es y, igual a 9 porque es el resultado de escribir 3 al cuadrado, que es el radio. Bueno, entonces, para terminar, veamos unos ejemplos más.
Supongamos que tenemos esta circunferencia cuyo centro es el punto 3, 2. El radio no lo vemos, pero ahora lo vamos a calcular y queremos encontrar la ecuación de esta circunferencia. Entonces, necesitamos el centro y el radio. El centro ya lo tenemos que calcular el radio. Entonces, podemos ubicar un punto sobre la circunferencia, que puede ser, por ejemplo, este, y construirnos o fabricarnos un triángulo rectángulo que nos permita calcular esta distancia, que va a ser entonces el radio de la circunferencia. Bueno, puedo poner, por ejemplo, este triángulo, ahí, y ahí. La medida de los catetos son 3 y 2. Por lo tanto, la hipotenusa va a ser 3 al cuadrado más 2 al cuadrado, o sea, 9 más 4 es 13. Por lo tanto, el radio es, la medida de esta línea, de este segmento, raíz de 13. ¿Cuál va a ser entonces la ecuación de la circunferencia? Teniendo el centro y teniendo el radio, vamos a buscarla, puedo decir que es x menos 3, la x del centro, x menos 2, la y del centro, igual 13, porque como el radio era raíz de 13, al elevarlo al cuadrado me queda 13. Supongamos ahora que hacemos al revés. Tengo esta ecuación y quiero saber quién es la circunferencia correspondiente. Entonces, mirando la ecuación podemos decir que el centro va a ser el punto menos 1, 3. Si acá dice más, el centro, la x del centro es negativa. Si acá dice menos, la y del centro es positiva. O sea, tengo que ubicarme en el punto menos 1, 3. Acá. ¿Y cuál es el radio de esta circunferencia? Al decir 16 acá, quiere decir que este 16 es el resultado de hacer el radio al cuadrado. Por lo tanto, el radio es 4. Entonces, voy a dibujar una circunferencia que tenga como centro este punto y radio 4. Y ahí tenemos entonces la circunferencia correspondiente a esta ecuación.